Pongamos el tiempo delante de Él y ahí donde estás, cierra tus ojos. Y vamos a orar al Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque aquí estamos, tus hijos, con un corazón agradecido para alabarte, glorificado ante el Señor y también para escuchar tu palabra, Señor. Prepara los corazones de cada uno de nosotros para que sea tu palabra revelada en nuestras vidas, Señor, para que cada día podamos corregir lo que no te agrada a ti y ser cada día perfectos en tu nombre, Señor. Ayúdame también a mí, Señor, diríjame, que tu Espíritu Santo sea, Señor, hablando en los corazones de cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, estas últimas semanas hemos estudiado varios temas que han sido como de cómo llevar nuestro día a día. ¿Se acuerdan que vimos lo que era vivir una vida devocional? ¿Cómo era tener un devocional? ¿Cómo vivir esa vida de comunión e intimidad con el Señor? Y la semana pasada la pastora Jordina predicaba sobre la tierra que era como árida, que no era una tierra que era rocosa, y que sean nuestros corazones cuando está duro, que la palabra no es sembrada correctamente porque la tierra no está preparada, y que teníamos que tener un corazón, que decía, fértil. Un corazón dispuesto a que la palabra de Dios se sembrara y que esa palabra hiciera raíces en nuestra vida, ¿verdad? Y que esas raíces estén bien fundamentadas para que el fruto que vaya a dar en nuestra vida sea agradable al Señor. Sé que ahora que eso es lo que vi. Si no lo han visto, véanlo por YouTube, ya está en YouTube las predicaciones. Entonces, hoy quiero que me acompañen a leer un versículo donde vamos a estar estudiando la palabra en la mañana de hoy. No tenemos el televisor, pero búsquenlo en sus Biblias por ahora y ya vamos a ir trabajando bien en ese tema. Entonces es 2 Corintios 3, 13 al 17. Vamos a leer esos 5 versículos y que sea el Señor en este momento guiándonos a cada uno de nosotros. Bien, versículo 13 dice así: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Dice después el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bastante información, ¿verdad? Información maravillosa que nos va a llenar. Entonces, veníamos hablando del tema de que nuestro corazón debe ser tierra fértil para poder sembrar la palabra de Dios y que esa palabra haga raíces profundas en nuestra vida, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 14. El versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos. ¿De quién se refiere a ellos ahí? Pablo estaba hablando en este momento de la época de Moisés y estaba hablando del pueblo judío. El entendimiento del pueblo judío se embotó, dice. Es decir, no podrían entender. Y dice que también Pablo dice, hasta el día de hoy, muchos todavía están embotados, no logran entender. ¿Por qué? Porque no logran ver esa gloria de Dios. Dice el versículo 13 que Moisés vio la gloria de Dios. Moisés, dice la palabra, que subió al monte y habló con el Señor. Y fue cuando en ese momento el Señor le dio la dirección de qué iba a hacer con su pueblo. Pero la gloria de Dios fue tan grande que Moisés reflejaba eso y la gente no podía verlo. ¿Y qué hizo Moisés? Se recuerda que él se tapó con un velo para que las personas no pudiesen ver eso. Y en general nunca pudieron verlo. Dice ahí. Y empezó a dictaminar todo lo que el Señor le había dicho. Y se crea la ley, que era cómo iba a regirse, cómo iba a comportarse el pueblo de Dios. Y hasta actualmente sigue todavía esa ley. Bien, muchas personas todavía viven bajo la ley de Moisés. Mucho pueblo, el pueblo judío, todavía viven bajo la ley de Moisés. Pero dice la palabra que esa ley era como un velo
que el velo estaba en la vida de ellos, que el velo estaba, decía, ¿dónde? En el corazón de las personas, donde no podían ver más allá de lo que tenían que ver. Entonces eso hacía de que ellos no podrían ver la gloria de Dios. Miren lo siguiente, dice el versículo 15, y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero, ¿cuándo ese velo es quitado? Dice después que cuando se convierten al Señor, ese velo se quitará. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las cosas correctamente delante de Dios, ¿cuándo podemos ver la gloria de Dios? Cuando ese velo es quitado en nuestra vida. ¿Y cuándo es quitado? Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, ese velo se rasgó. ¿Por qué? Porque abrimos nuestro corazón y dijimos, Señor, acepto a tu Hijo como nuestro Salvador. Murió en una cruz por nosotros y dice la palabra que el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros. Empieza a vivir en nuestra vida. Y cuando empieza a vivir en nuestra vida es cuando ese velo es quitado y empezamos a poder ver las cosas correctamente. Empezamos a poder ver las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Empezamos a poder ver lo que es realmente la gloria de Dios. Ya no solamente es Moisés que subió y recibió el mandato y bajó a darlo y él tuvo que taparse porque no podían verlo. Jesús mora en nosotros y a través de Jesús podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Porque la gente, mire lo que dice, vamos a leer el versículo de Juan 1:14. Jesús dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. No lo dijo Jesús, disculpe, lo dijo Juan. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que conocer a Jesús. Porque ese verbo que fue Jesús vino y habitó entre nosotros, dice Juan. Y en ese momento, cuando lo conocieron la gloria de Dios. Cuando tú conozcas a Jesús, cuando tú aceptes a Jesús, es que vas a poder empezar a ver la gloria de Dios en tu vida. Porque a veces pensamos que la gloria de Dios es la majestuosidad, lo grande, y sí, lo vemos todos los días en su creación. La creación cuenta la gloria de Dios. Pero la verdadera gloria de Dios la vas a ver en lo que está dentro de ti, en lo que está morando en tu vida. Y en tu vida, si mora Jesús como tu Salvador, el Espíritu de Dios va a estar ahí y es ahí donde vas a empezar a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida correctamente. Amén. ¿Nos dio como susto o no sé? Es ahí donde vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. A mí no me asusta, a mí me emociona. A mí, mira lo que decía Pablo. Pablo decía que todavía había mucha gente que leía la ley de Moisés y seguía viviendo como Moisés decía, o seguía viviendo en la ley. Pero no querían entender que ya el Mesías había venido a salvarnos, que ya el Mesías había venido a que no vivamos una vida en la ley, sino en la gracia de Dios. A mí me encanta leer el Antiguo Testamento, lo voy a decir, me fascina porque son la historia. Y es ver el poder de Dios manifestado en la vida de cada una de estas personas que nombran ahí. Pero yo estoy agradecido en el Señor en la época que estoy viviendo. Porque estoy viviendo en la gracia de Dios, en una dispensación donde tengo comunicación directa con Él. Donde no tengo que esperar que venga el sumo sacerdote a que venga a perdonarme. Donde ya Jesús vino y murió por mis pecados. Donde a través de eso yo puedo hablar con el Padre directamente. Y no tengo que esperar que alguien venga a poder hablar con Dios para yo poder ser perdonado. Ya el Señor me perdonó. Y estamos viviendo la mejor dispensación. Pero todavía hay personas que no quieren entender que ya nuestro Salvador vino. Que ya somos rescatados de ese pecado. Y que Jesús vino para poder tener comunicación directa con Dios. Romanos 3, 19 al 20 dice lo siguiente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Luego el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero
Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En su época, las personas iban a ser juzgadas delante de Dios por lo que la ley decía. Pero al venir Jesús a esta tierra, a morir por nosotros, no vamos a ser juzgados delante de Dios en su presencia por lo que la ley dice. Solamente van a ser salvos aquellos que creen que Jesús es su Salvador. Por la gracia de Dios somos justificados. Entonces todavía hay personas que siguen esperando y viviendo o haciendo rituales o viviendo una vida de religiosidad para poder ser salvos. No, mi hermano, nosotros somos salvos gracias al Señor. Por la gracia de Dios somos salvos. Y gracias a eso, ese velo se rasgó. Y ya no vivimos esclavos al pecado. Ahora, la ley de Moisés sigue estando vigente actualmente. No es que eso quedó abolido, no, eso sigue actual. De hecho, está en el conocimiento de todas las personas, crean o no crean en el Señor. Porque una persona que no es convertida sabe lo que es pecado, sabe que es malo y que no es bueno. Y eso está en la ley de Moisés. Y la palabra lo dice, que todos están en conocimiento de lo que es pecado. Solamente cuando aceptamos a Jesús el Salvador es que podemos entender cómo debemos vivir. No esclavizados al pecado, porque somos libres bajo el Espíritu de Dios. Recuerda lo que decía en Corintios. Corintios, ¿qué decía? Decía, porque cuando nos convertimos al Señor el velo es quitado. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y qué pasa donde está el Espíritu? Hay libertad. Ojo, libertad, no libertinaje. Porque a veces pensamos que libertad es para hacer lo que yo quisiera hacer. Y el Señor me perdona. No, libertad es no ser más esclavos al pecado. No seguir viviendo esclavizados a la antigua manera de vivir, a un mundo de pecado. Por satisfacer al mundo. No, es vivir agradando al Padre. ¿Por qué? Porque ya el que mora en nosotros es el Espíritu de Dios. Que es maravilloso, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo 18, porque ahí es donde vamos a ver otras cosas importantes en la mañana de hoy. El versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros conocemos a Jesús, o suceden cosas maravillosas en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, empezamos a ver cosas grandes en nuestra vida y empezamos a alegrarnos, a vivir un gozo impresionante, ¿verdad? Pero eso implica también, ¿por qué? Porque el velo se rompe y ya empiezo a ver todo con mayor claridad. Porque empezamos ¿a qué? A ver la gloria del Señor en nuestra vida. Pero sigue después un día a día. Sigue después un caminar en el Señor. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Qué dice Pablo? Que en ese momento empezamos a vivir también, ¿qué? Un proceso de que somos transformados de gloria en gloria. Pero transformados ¿cómo? A la misma imagen. Ahora, ¿qué significa ser transformados en el Señor? Porque ser transformado en el Señor no es un proceso mágico que va a ocurrir en el mismo momento. Ser transformado dice que es de gloria en gloria. Eso quiere decir que es glorificando al Padre en cada paso que yo dé. Momento a momento, paso a paso. Es ir caminando poco a poco. Y ser transformado implica ser moldeados por el Señor. Isaías 64:8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Para poder vivir ese proceso de transformación, tenemos que entender que tenemos que ser moldeados por ese gran alfarero. Y ese gran alfarero es el Padre. No sé si ustedes saben, pero cuando el alfarero va a hacer un jarrón de barro, él usa un implemento que es como una máquina redonda donde empieza a dar vuelta y a una gran velocidad pone la arcilla, que es el barro como tal, y empieza a darle vuelta y empieza a moldear, a darle forma con la mano, darle forma. Y él va a ir subiendo y a medida que él va dándole la forma, va a ir agarrando la forma del jarrón, del vaso, de lo que él quiera hacer. Y de esa manera va a ir dando. Y va a ir resultando un artículo que el Señor va a hacer. Así es nuestra vida.
Así estamos nosotros en nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser ese barro que tiene que estar dispuesto a ser moldeado por el Señor. Dispuesto a que podamos ser transformados por el Señor. A decir, Padre, aquí estoy. Estoy aquí para que tú hagas tu obra en mí. Mira lo que estoy diciendo. Para que el Señor haga la obra de Él en nosotros. No nosotros, nuestra obra. Que sea el Señor moldeándonos como ese gran alfarero y haciendo esa gran obra en nuestra vida. Pero la pregunta que puede surgir aquí es, ¿y cómo hago para comenzar esa gran obra en mi vida? Porque sí, aceptamos a Jesús, es maravilloso y el Espíritu de Dios viene y vimos cómo empezamos a entender. Porque empezamos a leer la palabra y te aseguro que antes de conocer a Jesús leíamos y era como un libro, era bonito. Pero cuando empezamos a estudiarla, ya con la revelación del Espíritu Santo empezamos a entender. Y a medida que seguimos leyendo entendemos más y vemos todo lo que Dios dice en su palabra, porque es palabra viva. Pero ¿cómo empiezo ese proceso en mi vida de transformación? ¿Cómo puedo permitir que el Señor obre en mi vida? Lucas 9:23 dice que Jesús dijo y le dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El primer paso para poder ser transformado al Señor es negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Es un acto de humildad delante de Dios. Es cuando tú dices, Señor, no quiero ser yo el que empiece a hacer las cosas en mi vida. Quiero que seas tú el que empiece a obrar en mí. Con humildad a decir, Señor, estos son mis planes, pero tus planes son mejores en mi vida. Y si tú quieres que se hagan realidad, que se hagan realidad de acuerdo a lo que tú vas a moldear en mi vida. Qué difícil, ¿verdad? Porque es dejar de pensar como yo quiero hacer las cosas, a con humildad decir, tú eres mi alfarero, tú eres el que me vas a moldear. Donde ya no voy a ser yo el que voy a explotar, es tu Espíritu Santo el que me va a controlar. Eres tú el que va a empezar a guiarme en cada uno. Eso es dejarse ser moldeado por el Señor. Eso significa es negarme yo a que mi mente sea el que diga todo. No, es el corazón del Señor dentro de mí, su Espíritu Santo que va a empezar a guiarme en cada una de las cosas que voy a hacer. Eso es negarse a sí mismo. Yo decidí negarme el día que tuve un encuentro con el Señor. Cuando yo me rendí ante Él. Ese día vi la gloria de Dios, porque ese día dije, Señor, no puedo más solo. No soy yo, eres tú. Y ese día hice como Moisés, subí el monte, sí, y vi la gloria. Solamente que cuando la vi, no me tapé. Yo salí contento porque estaba feliz en la presencia del Señor. Y quería que todo el mundo viera esa presencia. Y dije, ya no quiero ser yo el que reine en mí. Y me humillé y empecé a colocar toda mi vida delante del Señor. Y decir, voy a hacer esto. Pues ora al Señor. Señor, si esto lo voy a hacer, si es tu voluntad, abre las puertas. Si las voy a cerrar, ciérralas. Pero quiero que seas tú el que me direccione. Y con humildad ir aceptando cada proceso y cada paso que el Señor iba haciendo sin discutir con Él. Eso es dejar que negarse a uno mismo para que sea el Señor que venga. Ahora decía después Jesús, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué sucedió cuando Jesús tomó esa cruz y empezó a caminar para ser crucificado? La gente que estuvo alrededor viendo le decía, bueno, tú no eres el milagro, haz un milagro en ti mismo. Empezó a escupirlo, a burlarse de él, a decirle, tú no eres el Mesías, el Hijo de Dios, mira. Y él iba con su corona de espinas y con su cruz caminando. Y la gente lo humillaba, lo gritaba, pero él sí, es el Hijo de Dios. Y él pudo hacer muchas cosas, muchísimas, con un chistar de dedos. Pero el poder de Dios no lo usaba para su vanagloria, lo usaba para honrar al Padre. Y él sabía que ese camino iba a ser de glorificación al Señor. Porque el morir de él iba a ser para poder glorificar al Padre y que cada uno de nosotros pudiésemos ser salvados. Y y tomar nuestra cruz. No es como hacen muchas religiones que le dicen, vete a la calle a caminar en Semana Santa con la cruz en la calle.
No, significa es que cuando nosotros estemos caminando en nuestro día a día y venga ese familiar o venga alguien a burlarte de ti porque tú eres cristiano, tú digas, no voy a agachar la cabeza y esconderme, o voy a decir, no voy a decir nada porque se van a burlar de mí. Es que tú con la frente en algo digas, sí, yo soy hijo de Dios. A mí no me da pena que tú estás burlando de mí. Eso significa que tú tomes tu cruz y tú, como hijo de Dios, camines cada día en la bendición del Señor, glorificando al Padre cada día. De que no hagamos como Moisés, desde cuando tengo que mostrar y resplandecer la gloria del Señor, me pongo el velo para que no me vean. No, yo me lo voy a quitar, porque yo quiero que vean a mí la gloria del Señor. Así se burlen, así digan lo que sean. Así me digan, no. Cuando yo nací en un hogar cristiano, pero cuando empecé a salir de muchas cosas, pues me fui al mundo. Y me acuerdo que después, cuando tuve ese encuentro con el Señor y empecé a hacer los cambios en mi vida y a caminar correctamente, y dije, Señor, ven en mí y moldéame a tu imagen. Soy tu obra maestra, Padre Santo. Empecé a caminar y entonces me sentía tan orgulloso que yo decía, no, es que yo soy cristiano. Y me sentía, no, a todo el mundo, yo soy cristiano. Y todos mis amigos se apartaron. Me decía, ay, ya lo perdimos. Ay, ya, este es un aburrido. No, ya con este no contamos para nada. No, ya ni lo llamen. Y empezaron a la gente a burlarme y a rechazarme. Por supuesto que me dolió en ciertos momentos. Y decía, bueno, pero eran mis amigos. ¿Pero eran mis amigos para qué? Para hacer lo incorrecto. Pero llegó un momento que yo dije, sí, está bien. Ahora me sentía más bien contento de decir, soy hijo de Dios. Sí, soy cristiano evangélico y aquí estoy. Y yo decía más contento y más contento. Y llegó un momento en que no me afectó. Y no me afecta que me digan lo que me tengan que decir. Y si tengo que salir y de gritarlo, lo grito, pero con orgullo, porque sé que estoy glorificando al Padre. Y eso significa que estoy cargando mi cruz día a día, sin importar lo que nadie vaya a decir de mí. A mí no me interesa. Me interesa honrar al Padre que está en los cielos. Ahora bien, dice después, porque ¿qué sucede? Sí, permitimos que el Señor venga en nosotros. Y el Señor empieza a hacer su obra y empieza a moldearnos, y qué bonito, y me encanta. De verdad, yo solamente tengo la imagen en mi cabeza del Señor sentado, moldeándonos a nosotros, y eso me emociona. Y yo sé, wow, qué emoción. Y después de eso, sí, me hizo caminar y bien. Pero cuando comenzamos a vivir, y al día a día, y las cosas no salen como queremos, y entonces dice, sí, yo estoy sirviendo al Señor, y estoy aquí, wow, 24 horas y doy a todos mis vecinos, les predico la palabra, y voy al deporte, predico la palabra, y voy al trabajo, predico la palabra, y estoy activo en el Señor, estoy haciendo la gran comisión en la vida, pero me sale todo mal, no consigo trabajo, no, las cosas están mal en mi familia, y no veo, y yo sigo en oración. Mira lo que dice Jeremías 18, 3 y 4, dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo, que él hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. Pero ¿qué dice después? Según le pareció mejor hacerla. En nuestra vida, nosotros como barro que somos delante del Señor, podemos haber momentos en que podemos llegar rotos, porque la vasija puede estar hecha, el Señor fue trabajando y de repente ese proceso se cuarteó y se dañó. ¿Y qué va a hacer el Padre? El Padre dice que automáticamente Él empezó a rehacer la vasija. Puede ser un momento en que tú pasaste una situación muy difícil, que no lograbas entender y tu fe se perdió. Tu confianza en el Señor se perdió y esa vasija que el Señor estaba haciendo en tu vida, ese proceso de moldearse, empezó a derrumbarse y tú te apartaste del Señor porque me maltrataron, me humillaron, o las personas que yo quería no fue lo correcto y me fui por completo. Pero cuando nos arrepentimos y vivimos ese encuentro con el Señor, le decimos, Señor, sé que tú eres mi alfarero, sé que tú estás para aquí. El Padre viene y comienza nuevamente la obra en ti. Comienza nuevamente a trabajar. Así que si tú crees que en este momento no puedes más y que estás delante del Padre con esa vasija rota,
de que todo lo que Él había hecho en tu vida, tú lo tuviste que haber dañado por una mala decisión que tomaste, por un impulso que tomaste. El Padre te está diciendo, aquí estoy, dispuesto a que tú te entregues a mí para poder ser para moldearte nuevamente, para agarrar ese barro que se cayó y comenzar a trabajar nuevamente en tu vida, comenzar a hacer nuevamente mi obra en ti. Porque mira lo que dice, que es algo que yo quiero ver. Dice que Él hizo nuevamente la vasija, pero dice, según le pareció mejor hacerla. Y ese es el último punto que vamos a ver en la mañana de hoy. Porque no es que nosotros como cristianos a veces pensamos que sí, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. El Señor nos da bendición. Y el Señor está conmigo, pelea por mí, nuestro abogado. Todo lo que dice su palabra. Y es verdad, eso no es mentira. Pero cuando las cosas salen mal o cuando las cosas no salen como queremos, es cuando las cosas se empiezan a derrumbar. Y el Señor dice que Él va a hacer la obra en nosotros según mejor le parece a Él. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado a decirle, Señor, sí, este es mi plan, pero si no es el tuyo, aunque esté en mi corazón, aunque esté en mi querer, quítalo de mi vida, porque tu plan es mejor que el que yo tenga para mí. Y confiamos en el plan del Señor y que Él empiece a hacer su obra correctamente, porque la obra del Señor viene de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos nosotros. Él no va a trabajar si tú no lo permites, pero Él va a trabajar de acuerdo a la obra de Él, no a tu obra. Por eso hay una cosa importante, que esto que está aquí, que es nuestra mente, es un campo de batalla. Aquí ocurren cosas impresionantes y por lo menos en mi caso, por minuto yo puedo tener hasta 3,000 pensamientos. Impresionante. Yo pienso mucho en una mente que aquí estoy hablando y ya estoy pensando en lo que va a pasar ahorita y todas las cosas. ¿Por qué? Porque mi mente es acelerada. Pero si yo en todo momento me dejo guiar por lo que está aquí y no por el que está habitando en mí, cometo muchos errores. O empiezo a decir y a pelear con el Señor, es que yo quiero que sea esto. No, cuando tú permites que sea el Señor que haga la obra en tu vida, es cuando no es lo que yo quiera, es que el Señor te va a ir diciendo, aquí estoy. Y aunque cierre la puerta, aunque no se da el proyecto que tú tengas, tú confías en que la voluntad del Señor es correcta. Y tú dices, Señor, aquí estoy. Y aunque esto no se da, si no es tu voluntad, que no se abra. Pero no sigo yo forzando, porque a mí me parece que sea eso. No. Señor, entonces, si esto no se va a dar, no entiendo por qué, pero no me voy a molestar contigo. Muéstrame el camino correcto a seguir. Muéstrame realmente cuál es ese proyecto que tú quieres que yo tenga para mi vida. Pero que sea tu proyecto, no el mío. Cuando nosotros queremos permitir que seamos moldeados por el Señor, es cuando no nos dejamos influenciar por lo que está afuera. No nos dejamos influenciar por el pecado. No nos dejamos influenciar por aquello que nos aleja del Señor. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú confías en lo que tú tienes en tu proyecto, en lo que tú quieres hacerlo, aunque el Señor cierre las puertas y tú sigues ahí luchando, se te puede dar, sí. Pero si no es la voluntad de Dios, no va a ser ni buena, ni agradable, ni perfecta. Pero cuando tú esperas en el Señor y confías en Él, en el tiempo de Dios, y tú no forzas nada, sino dejas que sea Él guiándote en tu vida, sabemos que la voluntad de Dios en nosotros siempre va a ser agradable y perfecta. Voy a invitar a que vaya subiendo para acá porque quiero ejemplificar esto. Yo soy muy visual. Por eso de repente pueden ver de que yo busco ejemplos de esta manera, porque yo soy visual y si yo no hago acciones como esta, no me queda sembrado. Entonces, eso es lo que yo quiero mostrar en la mañana de hoy. ¿Qué pasa? Decía el versículo 18 al principio que dice así. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Cuando Moisés bajaba y veía la gloria del Señor, él tenía un velo. Nadie podía verlo. Nadie podía ver cómo estaba Él. Y nadie podía sentir o ver esa gloria. Pero dice la palabra que cuando Jesús vino a morir por nosotros y nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios viene a nosotros. ¿Y qué sucede cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros? Ese velo que nos separa
de ver la gloria de Dios es quitado. Y entonces empieza a ver ese reflejo de Dios. ¿Por qué se ve el reflejo de Dios? ¿En dónde se va a ver? Dentro de cada uno de nosotros. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces cuando yo me levanto y veo en el espejo, ¿qué estoy viendo? Que tengo ya cumpleaños y ya me está saliendo más cana, menos cabello. O que veo el reflejo de Dios, que soy la obra maestra de Dios. De que el Señor me moldeó a mí y yo soy reflejo de Él. De que las personas van a ver ahí que tú eres reflejo de Dios. ¿Te sientes tú ese reflejo del Señor? Gracias, hermano. ¿Te sientes tú reflejo de Dios? En la mañana cuando tú te despiertas, dices, ay, ¿qué voy a hacer? O dices, wow, Señor, gracias por un día más. Me veo aquí, soy tu hijo, soy tu reflejo, soy tu obra maestra. Tú me moldeaste y hoy entrego mi vida a ti por completo. Hace una semana, yo cumplí años y ese día estaba mi familia, yo soy un poquito así como que tranquilo para el cumpleaños, de repente por mi forma de ser, pero mi esposa y mi hija son emocionadas, ellas planifican y ellos están emocionadas por eso, y ese día estaban ellas contentas, me suben la comida a la cama y ellas hacen una logística todo, ese día es fecha patria, digo yo, por eso, y entonces... Sí, comenzó la mañana muy bonita, ellas me hicieron mis empanadas que me gustan y hicieron todo y compartimos en la mañana, vimos una película juntos en la cama y al mediodía decidimos salir a comer algo. Nos vimos muy contentos, sí, un momento muy agradable, compartimos en familia, fuimos a un lugar de caballos y todo, ¿no? Cuando veníamos llegando a Por la Mar, nos recibimos una llamada donde se habían metido en nuestra casa y nos robaron. Y bueno, pero yo en el primer momento dijimos, bueno, debe ser la casa del vecino, porque siempre esa alarma se activa, no es la alarma de nosotros. Y tranquilos, cuando nos llaman, no, mire, su casa, sí, ahí acaba de salir la persona con las cosas que se robó. Bueno, nos vinimos. Sí, llegamos a la casa, yo le digo a ellas, quédense ustedes ahí, yo voy a entrar a ver si está dentro, yo voy a ver quién es esa persona, voy a ver si está dentro, ¿no? Llega la policía en ese momento y el policía me dice, no pase solo, yo voy con usted. Sí, bueno, él entró conmigo, revisamos la casa, nos robaron las laptops, nos robaron nuestras herramientas de trabajo, pues. Trabajamos online y nos quitaron esos artículos. Y bueno, el teléfono de la iglesia, que también unas cosas que teníamos, un router para la iglesia, unos equipos ahí que teníamos electrónicos. Y bueno, en el primer momento yo me siento tranquilo y digo, bueno, empezaron a llegar pensamientos a mi cabeza, en ese campo de batalla que yo les digo que... Y yo, bueno, pero Señor, sirvo más a ti, estoy más a tiempo completo que antes, cada día... No tengo ni tiempo para hacer otra cosa, sino para estar en la iglesia. ¿Por qué sucede esto? Y empecé como a quererme molestar. Y a querer como que de repente enfrentar al Señor. Y entre eso como que exploto o no exploto. O lloro o no lloro. O qué hago. Y entre ese proceso me quedo tranquilo. Y empecé a sentir un reposo. Cuando tú dices, bueno, pero ¿por qué me preocupo si estoy en manos del Señor? ¿Por qué, aunque mi mente empiece a decirme cosas, a decirme lo que puede ser incorrecto, en mi corazón tengo una paz impresionante? Llamo a un hermano de la iglesia, mira hermano, me acaba de pasar esto. Hermano, voy para allá a arreglar el cerco, porque se había caído todo el cerco eléctrico. Yo voy a arreglárselo. Pasó otro hermano en ese momento y ¿qué pasó? No, vente y nos quedamos acá. Llamó otro hermano, vente, y cuando vimos, fueron llegando personas a la casa a ayudarnos. Nuestro plan era estar tranquilos en casa. Y yo, como soy un poquito relajado con eso, yo no quiero, no me gusta que me canten cumpleaños. Y ese día, cuando terminamos como a las 9, arreglar todo el cerco y arreglar todo. Y les digo, bueno hermano, el plan era cantar cumpleaños, ahí está la tortica. Y pasé mi día cantando con los hermanos de la iglesia que estaban allá, que no estaba planificado mi cumpleaños, y fue un momento agradable de diversión. Después me llamó otra hermana y me dice, Marco, tranquilo. Y yo, no, estoy tranquilo también. Y lo que quiero decirles es que ahí yo pude ver que estoy siendo transformado por el Señor, que el Señor está moldeándome y mi carácter está siendo moldeado. En otro momento, te digo, yo hubiese ido al sector donde me dijeron que podía haber estado y agarro el carro y busco quién tiene y lo busco y consigo la solución. Pero hubiese sido correcto. Hubiese gritado y me hubiese puesto molesto. Y bueno, ese día
no hubiese compartido algo tan maravilloso con las personas que estaban en la casa. Hubiese discutido con el Padre sin necesidad. Pero cuando tu confianza está puesta en Él y tu carácter ha sido moldeado, yo ese día, aunque vino una tormenta, aunque estaba la situación difícil, aunque dije, ¿será que es mi regalo de cumpleaños? Bueno, es mi regalo. Yo tenía una tranquilidad en mi corazón, donde sonreí, donde me divertí y estaba reposando en el Señor. Y dije, Dios ha moldeado mi carácter. Entonces, el Señor quiere de que tu carácter también sea moldeado. Él quiere de que aunque tu mente te digan cosas, corre y agárralo, tú confíes en Él y esperes pacientemente y permitas que sea Él haciendo tu obra. Así que vamos a colocarnos de pie para poner este tiempo delante del Señor. Porque aquí estamos con un corazón abierto, dispuestos a ser moldeados por el Señor. Dispuestos de que aunque esa jarra que el Señor vaya a hacer, ese trabajo que va a hacer, se fracture, se caiga por completo, Dios está dispuesto a seguir moldeándote. Dios está dispuesto a seguir trabajando en tu vida. Y ese proceso de transformación, mi hermano, no ocurre en un día, ni se va a acabar tampoco en una semana. Yo no te voy a mentir. Dice la palabra que se va a culminar el día que estemos delante de su presencia. Mientras tanto, vamos a seguir siendo transformados. Y a medida que pasemos cada proceso de transformación, seguiremos viviendo de gloria en gloria, viendo la obra del Señor en nuestra vida. Y viendo y siguiendo avanzando en el Señor. Así que cuando vengan esos momentos difíciles, no decaigas. Sé y acepta que estás trabajando en el Señor y que el Señor está trabajando en tu vida. Solamente que tienes que decirle, Señor, úsame, soy barro en tus manos, soy tu obra maestra, pero ayúdame a entender eso. Así que cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Gracias porque gracias a Él tu Espíritu Santo mora en nosotros y hoy somos libres, pero libres de esa esclavitud del pecado, Señor. Hoy estamos aquí con un corazón abierto y dispuesto, Señor, a ser moldeado por ti. Te reconocemos como nuestro Padre, como nuestro gran alfarero, Señor. Y somos ese barro dispuesto, Señor, a ser trabajado por ti, a ser moldeado por ti, Señor. Hemos estado caminando, Señor, en tu palabra en todo momento, pero hay momentos difíciles donde no podemos entender, Señor. Y si tú has decaído, dile, Señor, aquí estoy, dispuestos a cambiar mi manera de vivir nuevamente, Señor, y a permitir que tú seas el que moldees mi vida, al que tú arregles cada situación, no yo en mi lógica, Señor, siendo tú en tu gran poder obrando en mí, Señor. Que seas tú, Padre Santo, obrando en la vida de cada una de las personas que están aquí, trabajando, Señor, en ellos, moldeando su carácter, su temperamento, su manera de pensar, Señor, para que ellos puedan todos los días, cuando se levanten y verse en ese espejo, ver ese reflejo de ti, Señor. Esa gloria que podemos ver a través de Jesús, Señor. Y que ellos puedan saber de que nosotros somos, Señor, tu gran obra maestra, Señor. Moldeados por ti, nuestro gran Padre, nuestro gran alfarero, Señor. A ti, Señor, entregamos todo lo que somos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes.